Buenas. Hoy les traigo la parte 2 del libro de diseño editorial. Me lo pidieron 2 personas y para mí eso ya es una multitud y razón suficiente para seguir hablando de diseño editorial, que es una de las cosas que más me apasionan. Para este video, la selección que hice son 4 libros ilustrados, porque hubo un comentario que me decía específicamente algo de traer libros ilustrados, entonces seleccioné 4 de mis libros favoritos ilustrados y se los voy a estar mostrando en detalle y contándoles un poquito de los autores, los ilustradores y las editoriales. Cuando se trata de libros ilustrados, el universo es inmenso, pero más o menos podemos distinguir 4 formas en las que se introduce la ilustración a un libro. Una es propiamente los libros que son enteramente dibujados y que no contienen casi texto. Ese es el caso, por ejemplo, de muchos fanzines, de libros de artista y de novelas gráficas. Otra forma son los libros en los que tanto las ilustraciones como el texto actúan en páginas separadas. Digamos que no hay fusión. Están bien distintivos los momentos de las imágenes y del texto. Por supuesto que también tenemos libros que contienen imagen y texto en la misma página. Y por último, una clasificación que creo que es un poquito diferente son las historietas o el manga, que aparece imagen y texto, pero rodeados de esas ventanitas, viñetas, que van señalando distintos momentos secuenciales de la narrativa. En general, en los libros contemporáneos, digamos que no son libros que ya han sido hechos y que la editorial lo que está haciendo es reproducirlos o reactualizar esas ediciones, pero cuando se empieza a trabajar un libro desde cero, el proceso de esas ilustraciones se trabaja en conjunto entre el autor, el ilustrador y la editorial de antemano. Es decir, por ejemplo, que si yo ya sé que el libro va a tener páginas de imagen y páginas de texto por separado, yo puedo trabajar las ilustraciones sabiendo que esas imágenes van a ir a página completa o que van a contar con una página separada del texto. Por el contrario, en los libros infantiles, por ejemplo, se usa mucho el recurso de la imagen y el texto en la misma página. Entonces ahí el ilustrador lo que va a buscar es que haya momentos de esa ilustración que estén más despejados para que cuando se posicione el texto no afecte el fondo de esa ilustración a la lectura y que sea lo más legible posible. En los libros que les voy a estar mostrando, las ilustraciones cumplen distintas funciones y les voy a estar contando sobre eso. Y vamos a empezar con uno de mis libros favoritísimos, que es aquí de Richard Maguire, que es este. Empecemos por Richard Maguire y el exitazo que fue la publicación de Here o en castellano Aquí. Richard es un novelista gráfico y artista estadounidense, nacido en 1957, que ha colaborado mucho con el New York Times, The New Yorker y Le Monde. Este cómic fue publicado por primera vez en 1989 y luego se publicó una versión actualizada en novela gráfica por Pantheon Books en 2014. En 2015 fue traducido y publicado en español por Ediciones Salamandra, que es la edición que tengo yo.
Salamandra es una editorial que pertenece al conglomerado de Penguin Random House, que es el conglomerado editorial más grande del mundo. Son muchos sellos agrupados en este conglomerado. A partir de ponerme a investigar para esto, me enteré que hicieron una adaptación cinematográfica en 2024 dirigida por Robert Zemeckis y protagonizada por Tom Hanks y Robin Wright. Pero pasemos propiamente a Aquí. Aquí es considerada una obra maestra histórica del cómic contemporáneo. Pero como les dije, esto empezó en 1989 con un cómic mucho más pequeño. La historieta salió en la revista Raw. Eran 6 páginas con 6 viñetas cada una, en blanco y negro, titulada Aquí, en la que narraba la historia del rincón de una habitación y de todo lo ocurrido en ese pequeño espacio a lo largo de miles de años. La versión actual y ampliada sigue manteniendo su vista puesta en una de las esquinas del salón de la casa donde se crió, la cual sirve de eje temporal y que se ubica en el centro de ambas páginas. Sobre la inspiración o el leitmotiv de estas decisiones que tomó, Richard cuenta: cuando me mudé a mi primer departamento, pensé en quién habría vivido allí antes de mí. Miré hacia la esquina, le di carácter de línea divisoria, y así decidí hacer una historia del futuro y otra del pasado. El momento en que reparé que utilizando ese leitmotiv podía separar 2 grandes viñetas en 2 páginas enfrentadas, supe que había encontrado la fórmula para hacer un libro de gran formato. Por eso es que vemos que las distintas ventanas que aparecen en cada página están fechadas, lo cual requiere que el lector ponga bastante atención y vaya y vuelva entre las páginas para ubicarse en la narración temporal, que es un poco caótica, pero también es lo que lo hace tan atractivo. Un dato curioso es que estas ilustraciones quieren ser reflejo de las fotografías que su padre le tomaba a él y a sus hermanos todos los años, siempre en el mismo rincón del salón. Este libro me parece sublime, brillante, una obra complejísima de hacer en términos de ilustración y planificación y diseño y narrativa. Es el tipo de libros que me gustaría que se me hayan ocurrido a mí y, por supuesto, de los que me termino enamorando profundamente. Pasemos con este otro libro, Paseos de un gourmet solitario. Esta publicación es un trabajo colaborativo entre Jiro Taniguchi y Masayuki Kusumi. Jiro fue un dibujante de manga japonés, ya falleció, considerado un autor de culto e impulsor de la difusión del manga, tanto en Japón como fuera de Japón. Por otro lado, Kusumi es guionista y artista de manga también, además de ser ilustrador, diseñador editorial y compositor japonés. Esta publicación es la segunda parte del Gourmet Solitario, que fue originalmente publicado en 1997, y es un género curiosísimo que se llama manga gastronómico, un género que está muy consolidado en el ámbito de Japón. Por si no saben, el manga es el cómic o la historieta o la novela gráfica de Japón. Es muy distintivo por el estilo de los dibujos y suele publicarse en blanco y negro y abarca una amplia gama de géneros y temas, desde aventura, fantasía, romance, comedia o, como este caso, gastronómico. En este libro el protagonista es Goro,
Un joven que muestra un apetito insaciable y una curiosidad sin límites. Entre sus recreos de trabajo, busca lugares donde comer en solitario. Cada plato es un motivo de alegría y a donde lo llevan sus pasos o lo conduce la inspiración del momento, Goro come lo que quiere, cuando quiere y todo es motivo de descubrimiento. A través de la mirada curiosa de este viajero, los autores Jiro y Masayuki trazan un auténtico retrato sociológico de Japón y de su riqueza gastronómica. Y esto es lo que más me fascina de esta publicación, que se pueda entender algo de la cultura de Japón a través de estos paseos culinarios de Goro. Es un libro que da mucho hambre en muchos sentidos, porque esa curiosidad de Goro se contagia. Pasemos a esta publicación, que es una trilogía de cuentos de Haruki Murakami. La editorial es Los libros del zorro rojo, que es una de mis editoriales favoritas, y tiene ilustraciones de Kat Menchik. Esta trilogía de cuentos largos está compuesta por Sueño, Asalto a las panaderías y La biblioteca secreta. Creo que mi favorito de los tres es Asalto a las panaderías, porque es un delirio hermoso. Empecemos por Murakami, más allá de que probablemente ya lo conozcan, pero Murakami es uno de los autores más populares y prestigiosos de Japón. Yo soy muy fan de su escritura. El estilo literario de Murakami está entre el realismo mágico y el surrealismo, y explora temas como la soledad, la búsqueda de la identidad y el significado de la vida a través de personajes que se mueven entre lo cotidiano y lo extraordinario. Por otro lado, Kat Menchik, difícil de pronunciar porque es una artista e ilustradora alemana que ha ilustrado una infinidad de publicaciones, pero sus colaboraciones con Murakami son icónicas. Murakami dice sobre trabajar con Kat: las imágenes de Kat Menchik son de verdad diferentes y únicas. Es precisamente ese sentido de otredad el que como autor quiero evocar a mis lectores. Por su parte, Kat, que también es muy fan de Murakami, dice sobre trabajar con Murakami: las narraciones tienen muchos niveles, caminos casi oníricos que te llevan en una y en otra dirección. Nada parece seguro y muchas cosas dependen de nuestra experiencia individual. Parecen sueños, rompecabezas, y yo puedo hacer algo nuevo sobre ellas. Y eso es maravilloso para mí como ilustradora, porque puedo trabajar en un plano casi surrealista. Me divierte muchísimo. No necesito ilustrar con precisión lo que dice, sino que puedo apartarme ligeramente del relato y crear algo nuevo. Ese es precisamente mi objetivo y me alegro mucho si lo consigo. Y esto es lo que más admiro entre el trabajo colaborativo de Kat y Murakami, porque no es fácil encontrar autores que te permitan realmente colaborar, es decir, sumar capas de sentido, abrir nuevas posibilidades de lectura, y se ve que entre ellos esto se da muy fluidamente desde la admiración mutua que se tienen. Y en mi experiencia ha sido realmente difícil encontrar autores con los cuales yo pueda sentir que realmente soy una colaboradora. Un puñado les diría. Y no por nada creo que terminan siendo las publicaciones más interesantes y complejas. Y por eso es que admiro tanto el trabajo que hacen entre ellos dos. Me parece también de una humildad muy grande de parte de Murakami darle ese lugar a Kat,
y que ella también tenga ese reconocimiento, al punto de que en la tapa aparecen mencionados los dos con el mismo nivel de importancia. No es un libro de Murakami con un textito acá abajo que dice con ilustraciones de... No, están los dos a la misma altura de importancia en esta publicación y eso me parece maravilloso. Por más reconocimiento para los ilustradores de publicaciones que hacen realmente un trabajo que suma mucho contenido a un libro. Pasemos al último libro, que es Todo un universo. Yo lo tengo en portugués porque en ese momento fue en el único idioma que conseguí esta publicación, pero lo leí, por supuesto, en castellano y he leído otras novelas del mismo autor. Este libro es Cuentos extraños para niños peculiares de Ransom Riggs. En esta publicación, las ilustraciones son de Andrew Davidson. Para entender esta publicación, primero tengo que hablar un poquito de la construcción de universos que hace Ransom Riggs. Este libro surge de la serie de novelas del hogar de Miss Peregrine, un hogar para niños con capacidades peculiares, y Miss Peregrine les leía historias a estos niños. Y entonces, luego de varios libros de esta serie, en 2016 publica la colección de Cuentos extraños para niños peculiares, que actúa un poco como una precuela de la serie de novelas y que es un compilado de los libros que le leía Miss Peregrine a los niños peculiares de su hogar. Sobre este libro, la editorial dice: los cuentos tradicionales siempre contienen una verdad, y esta colección de cuentos extraños y maravillosos esconde algunas verdades del mundo peculiar. Sus historias son habitadas por princesas de lengua bífida, caníbales amables, damas amigas de fantasmas. Sus páginas tienen información vital para los niños peculiares e incluso pistas para localizar bucles temporales. En esta publicación, las ilustraciones tienen otra función. Aparecen como separata entre cada uno de los cuentos. Es decir, que cada cuento inicia con una ilustración. Y lo más precioso de estas ilustraciones es que son grabados. Los grabados son como sellos que se hacen tallando madera con unas herramientas que se llaman gubias. Se hacen surcos, texturas, donde luego, al aplicar tinta con un rodillo plano, hay partes que no se cubren de tinta, obviamente porque están hundidas, y luego se pasa por una prensa para que el diseño de la madera se transfiera sobre el papel. Es un trabajo realmente artesanal el que hace Andrew. Obviamente que luego estos originales son digitalizados, pero gran parte de su trabajo es con esta técnica tan antigua como noble y fascinante. En un viaje a México, vi la película adaptación que hizo Tim Burton sobre el hogar de Miss Peregrine, y uno de los personajes es una niña cuya peculiaridad es que es liviana como el aire y se vuela. Y entonces anda con unos borcegos de hierro fundido que la mantienen pisando tierra. Y para mí, que tengo ansiedad y que muchas veces me genera la sensación de que floto y que hago ejercicios de enraizamiento en terapia desde que tengo uso de la razón, esa niña que necesita borcegos pesados para no volarse me representa y francamente me conmueve. Y ese es el universo mágico de Ransom, enriquecido con los grabados de Andrew, que sí se supone que son para niños, pero que yo disfruté muchísimo de leer. Para quienes seamos de la generación que creció con Harry Potter,
Creo que los universos mágicos nos convocan y no nos parecen ni descabellados ni ridículos, sencillamente nos movilizan y nos abren un universo de fantasías posibles e imaginarios locos pero hermosos, y creo que eso es algo también un poco generacional. Y creo que por eso también es que me gusta tanto el realismo mágico de Murakami. Digamos que el género fantasía es un género que me gusta mucho. Así que bueno, estas han sido las 4 publicaciones que les traje el día de hoy para contarles un poco cómo la ilustración puede tener distintas funciones en un libro y las distintas formas en las que trabajan los autores en conjunto con los ilustradores. 4 libros preciosos que creo que la mayoría se pueden conseguir por Mercado Libre quizá. En este caso no son solamente las ilustraciones, sino que disfruté muchísimo estas lecturas. Son 4 libros preciosos. Si no han leído nunca nada que tenga que ver con el género del realismo mágico, yo les recomiendo mucho leer a Murakami, o si les gusta un poco el universo de la fantasía y de Harry Potter, les recomiendo también leer a Ransom Riggs. Yo no solo leí los cuentos extraños, sino que también leí 2 de las novelas de la serie de Miss Peregrine, y que, by the way, si les gusta y les convoca lo que les conté sobre esta publicación, realmente les recomiendo ver la película de Tim Burton porque es hermosísima. A mí Tim Burton me encanta, pero se la súper recomiendo también. Así que bueno, yo los voy a ver en el próximo. Espero que les haya gustado. Les mando un beso grande. Suscríbanse, comenten, denle un me gusta. ¡Adiós! By the way, este es mi nuevo setup de pieza. Probablemente para cuando suba este video ya subí la renovación de mi dormitorio. Pueden ir a verlo. Remodelé toda mi habitación y quedó preciosísima. Así que realmente se los recomiendo. Ahora sí, adiós.